Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en esta que ya es nuestra novena transmisión de 43 minutos de conocimientos. Y hoy justamente queremos trabajar algo diferente. Y para esto ustedes notarán que hoy estoy acompañado de este pequeño personaje. Ojalá ustedes lo conozcan, es uno de los menos populares, pero ya les iré platicando cuestiones personales, pero ustedes deben saber que desde hace por lo menos 30 años soy un gran coleccionista de toda la industria que tenga que ver con los cómics, con la literatura fantástica, con la ciencia ficción, y mi propuesta de hoy es ver si estos temas, que en principio parecen banales, superficiales, pueden llevar un trasfondo más importante. Mi propuesta justamente es que sí, y que además podemos analizarlo desde diferentes perspectivas, no solamente desde el arte, desde las diferentes disciplinas que lo acompañan, sino incluso también desde la ciencia. Me queda claro que habrá algunos críticos que de pronto digan, hay temas más importantes y no estas simples cuestiones infantiles. Sin embargo, también considero oportuno que reflexionemos la importancia de la industria del entretenimiento, de la televisión, del cine, de todo lo que tiene que ver con la literatura de ciencia ficción o literatura fantástica, y veremos la enorme importancia. Y no solamente hablamos de los ingresos millonarios o multimillonarios que ha dejado, por ejemplo, películas recientes, sino todo lo que tiene que ver con una industria que lleva décadas en el mundo. Como lo hemos hecho en otras emisiones, quiero iniciar con una propuesta de libros que someto a su amable consideración y que a ustedes además les permitirá darse cuenta de que estos temas se pueden analizar con una óptica mucho más seria, profesional, y que va únicamente a complementar parte de lo que ya sabemos, pero que me parece que nos ilustra en muchos sentidos. Esta primera obra, Los superhéroes y la filosofía. Vean que es un texto que además no es pequeño. De Tom Morris y Matt Morris, es un texto que analiza diferentes personajes desde una óptica filosófica. Y uno se pregunta entonces, ¿es posible que reflexionemos sobre personajes que se han creado, digamos, desde una óptica seria, profesional? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque existen elementos históricos, culturales, ideológicos, que además lo que nos van a plantear es una pléyade de personajes dentro de una suerte de mitología contemporánea que incluso podría rivalizar fácilmente con teogonías clásicas. Seguramente todas y todos en algún momento hemos oído las proezas de los héroes, los semidioses, desde Ulises, Aquiles, Agamenón, grandes personajes que aparecieron en la Ilíada, en la Odisea y en un sinfín de textos. Y bueno, libros como el que ahora les presento nos van a ilustrar elementos históricos, políticos, económicos que van asociados con todo esto. Y además hay que comprenderlo, forma parte de nuestra cultura popular y como científicos sociales, sin lugar a dudas, también lo podemos analizar. Otro texto que me permito recomendarles es Supergods, Héroes, Mitos e Historias del Cómic. Nuevamente es un texto serio, profesional, amplio, en el cual se analizan los personajes de las principales industrias. Sabemos que actualmente es Marvel y DC Comics, pero los personajes vienen desde décadas atrás. Seguramente podemos recordar a Flash Gordon, podemos recordar a El Fantasma y otros personajes que incluso fueron previos a Superman.
Este personaje nacido en 1938 y que se ha considerado como el primero de la época de oro justamente de toda esta industria del cómic. Y si hablamos en este sentido, un clásico contemporáneo es el texto de Ariel Dorfman y Armand Matelart que se llama Para leer el Pato Donald. Texto desde la ciencia política en el cual se analiza justamente estos personajes, aquí en este caso más anclados a lo que es Walt Disney, desde una óptica crítica, desde la época de las dictaduras, desde la cuestión de la interpretación marxista de lo que tiene que ver con el imperialismo yanqui y cómo esta industria, esta forma de pensar se va planteando en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Estos textos se ven en las universidades. Estos textos son escritos por gente estudiosa, no simplemente gente que es fanática de alguno de estos seres fantásticos o mitológicos. Ahora, permítanme ubicarlos históricamente. Permítanme darle los elementos que implica la seriedad de un tema como este. Ubiquémonos en 1938. Ya adelantábamos, año en el cual se publica Action Comics número 1 y ahí aparece este personaje emblemático, Superman, más cercano a un dios que a un ser humano, cuyos poderes derivan en gran medida del sol, y eso seguramente nos va a recordar a Horus, a Apolo, a estos dioses justamente que se anclaban a esta idea del monoteísmo, muchas veces vinculado con el sol. Pero en 1938 pasaban otras cosas importantes en el mundo. Debemos recordar que en ese año Alemania ocupaba Austria. Veamos en qué contexto estamos hablando. Y además ese mismo año hubo una producción radiofónica muy importante que pasó a la historia porque la gente lo consideró real, con efectos por momentos dramáticos, y es el caso de la producción radiofónica La Guerra de los Mundos. Vean qué está pasando. Alemania ocupa Austria. Action Comics publica el número 1 de Superman. Inicia justamente esta era dorada de la industria del cómic, pero además en la industria radiofónica La Guerra de los Mundos sienta un precedente. Al año siguiente, ¿qué pasa en el mundo? Debemos recordarlo, porque solamente así podremos comprender la cultura como un producto social, histórico, económico e ideológico. No son simplemente cosas de niños ni cosas sin trascendencia. Debemos comprenderlo justamente en su justa magnitud. En 1939, el mundo enfrentó uno de los episodios más dramáticos de toda la historia, la Segunda Guerra Mundial. Ubiquémonos en ese momento. ¿Qué más pasó en 1939? Al mismo tiempo que la Segunda Guerra Mundial, Detective Comics, en su número 27, publica quizás el personaje más icónico de los cómics, Batman. Vean qué contraste de un año a otro. 1938 es Superman, un personaje cuyos poderes están anclados al sol, prácticamente perfecto, prácticamente invulnerable, una divinidad caminando entre los hombres. Y al año siguiente, 1939, se publica Batman, un humano, además nacido de la tragedia, el único sobreviviente cuando se presenta un doble homicidio que es el de sus padres. ¿Cómo encontramos a Superman anclado con el sol y las divinidades? Y por el otro lado, la cuestión de la violencia mundana que deja a un niño huérfano y que a través de la disciplina va a convertirse en quien es considerado el mejor detective del mundo. Justamente que es ahí cuando algunos lo comparan con el personaje de Sherlock Holmes. En 1939, seguimos en ese mismo año, Marvel Comics número 1
Recordemos, antes había otras, pero aquí surge Marvel Comics número 1. Publica a Namor, el Ángel y la Antorcha Humana. Vamos viendo cómo cada una de las empresas empiezan a generar sus personajes icónicos. Namor, el submarinero, que tiempo después se descubrió que, al menos en lo que se publica en las páginas, va a convertirse en el primer mutante de la historia. Sabemos que después replantean y entonces va a ser Apocalipsis, pero ese es un personaje que aparece después. Aquí es Namor, el submarinero, que incluso la gente estudiosa sabrá que este personaje, al menos en las páginas de cómics, peleó contra los nazis antes de que Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más pasaba en ese mismo año? 1939, se graduaba en la Universidad Nacional Autónoma de México Alfonso Quirós Cuarón. Y quienes son adeptos a la criminología y la criminalística sabrán que es considerado el primero de nuestro país. Quiere decir que el mismo año en que en el mundo surge Batman, el personaje más icónico, es el mismo año en que se gradúa Alfonso Quirós Cuarón. Esto es muy interesante, la coincidencia histórica de estos dos personajes. Permítame en un momento más, empezaré a dar lectura a algunos de los comentarios, a ver si ya tenemos algo de esto. Iremos actualizando la página en cuanto se me permita el sistema. Y aquí estamos ubicándonos. Rosario Enciso nos manda saludos desde la bella Milpalta en la Ciudad de México. Gracias, Rosario. Víctor Gutiérrez muy amablemente siempre nos acompaña. Rafael Ojeda, muy interesante la aportación de los cómics a la cultura, a la identidad, pero también el perjuicio que mal dirigidos esos cómics han trascendido en la educación. Bien y mal, lo subliminal y quedan en el subconsciente. Vicente Hernández, un querido colega del Instituto Nacional de Ciencias Penales, nos manda saludos, nos comenta, saludos máster, el máster por supuesto que es usted. Elizabeth Román nos acompaña, buen día maestro. Guillermina Mojica, buenos días profesor, excelente, atentos a la enseñanza. Y varios colegas que se van sumando. Ale Méndez, saludos desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, sabemos que ahora estamos en época de cuarentena e incluso diríamos en vacaciones formalmente, pero podemos seguir incorporando esto. Si vamos viendo otros elementos históricos, debemos recordar que en la década de los 50, en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, hubo un movimiento anticómic, que incluso las sociedades de padres de familia se organizaban para hacer hogueras y quemar los cómics. Consideraban que era algo antisocial, promotor de la violencia, porque mostraban elementos de crimen, de horror, de sangre. Y es ahí justamente cuando surge un personaje icónico, Frederick Bergham. En su famoso libro Seducción de la Inocencia, fue la base científica que tomó el Congreso de los Estados Unidos para empezar a regular justamente eso, cómics. Y uno diría, ¿en verdad un psiquiatra famoso publicó un libro sobre esto, además señalando que eran elementos contaminantes, criminógenos? Y sí, de ahí justamente fue la pauta que originó que se incorporara un código de regulación a los cómics. Y que pocos sabrán, pero fue el Hombre Araña, Spider-Man, el primero que se atrevió a publicar un número rompiendo la obligación de ese código. Cosas interesantes que nos da justamente la historia. De 1964 a 1970, en España, nuestro país hermano, allá los cómics reciben otro nombre, se llaman tebeos. Pero bueno, en 1964 a 1970 se prohibió la circulación de Superman. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Era muy violento? ¿Acaso de alguna forma daba ideas negativas a la niñez?
Y a entender de algunas autoridades la respuesta es que sí, justamente porque consideraron que Superman atentaba contra la educación religiosa, que Superman era una suerte de suplantación de Dios y que podía confundir a las niñas y los niños. Por eso se censuró en España al personaje de Superman. En 1965, en Estados Unidos se aprueba la ley del derecho al voto. Pero aquí lo más llamativo es que por primera vez ya no había distinción de raza. 1965, Estados Unidos. Por eso es que al año siguiente, 1966, surge Black Panther. ¿Quiénes fueron los primeros personajes que incorporaron a algún otro de color? Fue Spider-Man. Recuerden, un estudiante preparatoriano en la cual en su escuela, ahí dentro de todos los estudiantes aparecía uno que otro personaje de color. Pero fue hasta 1966, con Black Panther, que se rompe el estereotipo del afrodescendiente. Ya no era un esclavo, no era gente pobre, no eran atrasados. Por el contrario, se planteaba como un rey y Wakanda como la sociedad más avanzada del mundo. Muy interesante ese rompimiento porque además nos hablaba de una cuestión ideológica y de una transmisión cultural que iba a sentar una época muy importante. Toño Vázquez nos manda saludos, dice aquí atentos, muchas gracias Toño. En 1969 también debemos recordar una guerra en la cual Estados Unidos se enfrentaba a Vietnam. ¿Y qué pasaba? ¿Qué relación tiene con los cómics? Bueno, en el número 216 de Superman lo mandaron a la guerra, justamente a confrontarse contra los vietnamitas. ¿Pueden imaginarse eso? Y sí se lo pueden imaginar, porque seguramente ustedes recordarán que las cuestiones reales se plantean en los cómics. El caso más emblemático es Adolfo Hitler. Todo lo de los nazis está muy relacionado con la industria norteamericana del cómic. El clásico ejemplo es el Capitán América. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué? Simplemente recordemos que Red Skull o Calavera Roja es un personaje que surge en 1941. Y él no solamente era un general nazi, era confidente cercano de Hitler. Capitán América surge en ese contexto y además ataviado con los colores de la bandera norteamericana. ¿Ven cómo no son simples coincidencias? Son elementos históricos que nos han ido acompañando y que podemos darle una lectura distinta a lo tradicional. Permítame ver, Alfredo de Jesús, buenos días maestro, saludos Alfredo. Evelia de Torres, doctor, gracias por dedicar tiempo y compartir sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes que nos honran en cada diferente transmisión de estarnos acompañando. Cada tiempo tiene sus personajes, sus mitologías, sus teogonías, sus teologías. Y esto es lo importante. Los cómics representan mitos contemporáneos. Y además para muchas personas son aspiracionales. Difícilmente uno se va a identificar con Superman. Si es un extraterrestre, si es un dios, ¿cómo me puedo identificar con él? Pero por el contrario, muchos lo hacen con Batman, porque es alguien surgido de la tragedia, que a través de la disciplina y la superación constante logra convertirse en el epítome, en el momento cumbre de un ser humano. Ahora, pocos saben que Batman, Bruce Wayne, dentro de su gama de formación profesional tiene dos principales áreas científicas que le dan ese conocimiento. Uno es la criminología y dos, la química. Obviamente en la parte deportiva fue la gimnasia y también el karate, entre otras disciplinas.
Pero científicamente muchos dijeron, bueno, es más cercano a un criminalista o un criminólogo. Las dos cosas. Pero acorde con las enciclopedias de DC Comics, este personaje lo que estudió fue criminología y les invito a que lo puedan comprobar cada uno de ustedes. Además, si complementamos lo histórico con lo artístico, veremos que no es una cuestión menor. Hay artistas de gran renombre que sentaron época. En 1968, Jim Steranko toma la batuta de la composición gráfica de un personaje que en ese momento se consideraba menor, que era Nick Fury. Nick Fury, que ustedes seguramente lo ubican por las películas recientes con S.H.I.E.L.D. Este autor, compositor gráfico que es Jim Steranko, tuvo una influencia de otros artistas que seguramente ustedes conocen: Peter Max, Andy Warhol y Salvador Dalí. Esas influencias artísticas, él las impuso justamente en los cómics. Eso no era lo normal, fue extraordinario. Y si ustedes buscan justamente el personaje de Nick Fury en 1968, van a encontrar que algunas de sus portadas son consideradas arte. Como tal, arte, no solamente por su calidad en cuanto a la imagen, sino incluso adentro de la composición gráfica le dio un sentido diferente. ¿Y qué decir de Todd McFarlane, que en 1990 cambió la forma en que se presentó a Spider-Man y logró portadas históricas? Y más contemporáneamente, quizás para mí el mejor, Alex Ross. En la novela gráfica de que se llama Marvels, así en plural, que se publica en 1994, hace unas ilustraciones de primer nivel. Y dentro de esto podemos también recordar una novela gráfica que es Batman War on Crime. Este texto maravilloso, una calidad ilustrativa sin precedentes, que muy amablemente me obsequió un distinguidísimo colega que es Roberto Coria. Seguramente ustedes lo han seguido, aparece en televisión, en la radio, publica muchas cosas. Y Roberto Coria es uno de los colegas más estudiosos, y no solamente lo que tiene que ver con el cómic, particularmente con Batman, sino que incluso otra clase de personajes más vinculado a vampiros y otros personajes. Leo nos comenta: los cómics y las películas basadas en ellos, ¿cree que repercuten en las conductas de los adolescentes aficionados a los mismos? Mira, mi querido Leo, todo influye, nada determina. Si es parte de lo que consumimos, evidentemente va a modificar de alguna forma nuestro comportamiento, nuestra personalidad, los gustos, mi vestimenta, algunas expresiones. Algo va a influir, pero jamás determinar. Si ustedes incluso recuerdan, por momentos se ha querido culpar del cambio comportamental a la música y a veces a los videojuegos. No, todo influye, nada determina. Y esa es justamente la importancia de lo que vamos planteando. Además, permítame darles otra cuestión que pocos saben. México tuvo un personaje icónico que fue Calimán. Y digo fue porque básicamente se publicó y se transmitió a través de revistas, a través de películas, a través de producciones radiofónicas, incluso lo que se llama radionovelas, Calimán. Y el nombre completo era Calimán, el hombre increíble. Personaje muy famoso de lo que ha aportado México al resto del mundo. Calimán, que se publica, les decía, de 1963 a 1991. Pero Calimán, el hombre increíble, fue objeto de demanda. Y pocos saben que fue Marvel quien demandó a Calimán. Imagínense nada más ese escenario.
la industria norteamericana multimillonaria, este emporio, contra Calimán. ¿Y por qué la demanda? Porque Marvel quería el uso exclusivo de la frase "el hombre increíble", mismo que ya utilizaba Calimán. ¿Y por qué la disputa? O sea, en términos de tribunales legales, porque Marvel tiene el personaje de Hulk, y si ustedes recuerdan también es el hombre increíble. Y entonces legalmente se disputó cuál de los dos, si Hulk o Calimán, era el hombre increíble, y la respuesta es ¿quién ganó? Calimán. Poca gente lo sabe, pero son datos históricos curiosos que tienen que ver con toda esta cuestión. Vemos entonces que hay suficientes datos históricos para enmarcar el contexto en el cual surgen los cómics. Hay referentes teológicos, mitológicos muy importantes, en los cuales incluso algunos dioses y semidioses han persistido hasta la actualidad y han transmutado. Pensemos en el dios de la Tierra Media para los de la religión nórdica, Thor. Pensemos también en Zeus, en Odín, en Hércules, o en personajes como Lucifer, propios de la teología, en la cual actualmente aparece incluso en series de televisión. DC con Chris en Tierras Infinitas incorpora muchos de estos personajes. Y entonces vamos viendo cómo lo que históricamente había sido considerado simplemente mitos, hoy son cuestiones contemporáneas. Y sé que algunos colegas critican, abiertamente critican. Y uno dice, podemos trabajar temas difíciles, duros, dolorosos. Un servidor ha publicado sobre narcosatanismo, sobre pornografía de menores de edad, sobre tráfico de órganos, tejidos y sus componentes, sobre trata de seres humanos, sobre la participación de la niñez en la criminalidad organizada. Sobre esos temas hemos publicado, damos conferencia, capacitamos a las autoridades. Pero también podemos trabajar otros temas. Y eso es lo que algunos colegas no logran comprender. Pareciera ser una visión monolítica. Y no. Todos podemos ser múltiples y complejos. Y esa es justamente la invitación que les hago a ustedes. Además, hoy, antes de que termine la transmisión, tengo una sorpresa. Así que les invito a que se queden con nosotros. Si como tal que le agregamos el concepto de violencia, verán justamente por qué lo señalamos. Alfredo de Jesús Patricio. El santo también fue superhéroe junto con Blue Demon, luchando contra momias, vampiros, delincuentes, incluso usando tecnología que en ese entonces era ficción. Quizás no a la altura de un superhéroe, pero sí un héroe como tal. Y además son películas de culto. Películas, digamos, que eran tan malas que por eso mismo son tan buenas. El Santo, Blue Demon, que además tenemos estos héroes entre la realidad y la ficción, que forman parte de la gran cultura mexicana asociada con la lucha libre, y también tenemos grandes boxeadores que hicieron época. En México destacamos justamente en el deporte en esos dos sectores, lo que es la lucha libre y el boxeo. Otros deportes de conjunto lamentablemente no tenemos el mismo éxito, pero ¿cómo no vamos a recordar eso? Y si además le quisiéramos agregar personajes como Fantomas, como el Pantera, Memín Pinguín, Capulina, y recuerden quizás ustedes esta pequeña revista que era Capulinita, o recordemos a Condorito, tantos personajes que lo único que hacían era invitarnos a leer. Y podemos quizás irnos más para atrás, los super sabios, o la familia Burrón. Todos debemos recordar eso, que me parece que nos recuerda a épocas y que además son transmisiones intergeneracionales. Hacían crítica política a través de esta suerte de literatura. Aparecían en periódicos, en revistas, y eso justamente me parece que era lo más importante, lo más novedoso.
Reina del Carmen Pérez nos señala, saludos doctor, interesante tema, gracias Reina. Y decíamos, esta narrativa gráfica que es como se le conoce hoy, asociada con la violencia. Y dirán, bueno, ¿qué tan violento puede ser? Bueno, desde la caricatura, Los Simpson. Recordemos que Bob Patiño es un homicida potencial en contra de Bart Simpson, un niño. Bob Patiño no solamente ya cometía delitos contra la propiedad, sino que incluso pretendía acuchillar a un niño. Otra vez, es ficción, son juegos, lo sabemos. Pero es interesante cómo esa crítica a la sociedad norteamericana, ese cuestionamiento a los roles de familia tradicionales se plantean justamente a través de la televisión y a través de la industria del juguete. Jorge Gastelum, otro dato, doctor Eric. Televisa es demandada por la icónica canción del Chavo del Ocho, pues esta es de origen francés. También los pitufos no son mexicanos, como varias personas creemos, sino que son de origen búlgaro. Lo de El Chavo del Ocho lo desconocía, te agradezco mucho el dato, y efectivamente el caso de los pitufos así es. Y si ahí nos quisiéramos meter en un momento, recordaremos que en algún momento existieron los pitufos negros, que por una crítica fueron cambiados a color morado. Ustedes pueden investigar como tal así en diferentes buscadores de internet los pitufos negros y los pitufos morados, que eran diferentes de los azules porque los primeros eran rabiosos, eran violentos, eran poco racionales. Y eso justamente se consideró como una cuestión poco correcta en términos de inclusión racial. Eso pasa en muchos casos, incluso recientemente un personaje de Dragon Ball, Mr. Popo. En México lo conocimos de color oscuro, diríamos de color negro. En otros países lo cambiaron al color azul para que fuera políticamente correcto. O quizás recordemos un pastelillo relleno de chocolate que se llama negrito. Como tal, era un negrito, digamos, en este caso era un afrodescendiente quien lo ilustraba, posteriormente lo hicieron simplemente un afro, después lo cambiaron de nombre a Nito, y hoy es un personaje blanco con una cabellera afro. Cuestiones curiosas que podemos ir analizando justamente en sus diferentes intersecciones. Pero comentábamos estas cuestiones de la violencia. Quizás también podemos recordar los Caballeros del Zodiaco. Lleva décadas, hay películas, juguetes, transmisiones periódicas, sus diferentes sagas, no solamente la de las 12 casas del Zodiaco, sino las que le siguieron, con Poseidón, con el Hades. Y aquí lo interesante es la cantidad de violencia que se mostraba en cada episodio. Por supuesto, eran mártires. Y ello implicaría un estudio del martirilogio, porque ellos no violentaban justamente por una cuestión dolosa de hacer daño. Ellos buscaban proteger a la diosa Atena. El Azote de Lampa es un personaje de Marvel que se dedicó a asesinar a los malos. Podemos recordar además algunos sicarios y asesinos seriales famosos: Bullseye, Electra, Víctor Sass, Tifoidea o Carnage. Si ustedes han visto recientemente algunas de las películas que ha crecido mucho en los años recientes, verán la gran cantidad de imágenes violentas. Algunos claramente asesinos seriales y otros sicarios. Y dentro de esta gama, quizás dos personajes destaquen. Uno, Punisher, o sea, Frank Castle. Punisher aparece en 1974. Tome nota cuánto tiempo lleva existiendo el personaje. En 1974 casi aparece simultáneamente con dos personajes del cine. Uno es Harry el Sucio, que aparece en 1971, y el segundo es El Vengador Anónimo, del mismo año que Punisher, 1974. Esa es la tríada de personajes que toman justicia por su propia mano.
Y esta figura del antihéroe que empezó a cobrar gran relevancia. Punisher es un ícono, porque algunos lo consideran un héroe, otros un antihéroe, y para otros es un asesino serial. Cada quien tomará el mejor concepto, pero eso es lo que nos representa. Y más recientemente, Joker, o el Guasón como lo conocimos durante mucho tiempo, o el Arlequín del odio, o el Payaso del crimen, surge en 1940. Lo que significa que ahora en este 2020 está cumpliendo 80 años. ¿Y qué mejor manera de celebrar los 80 años del Guasón que con el extraordinario éxito que ha tenido en la industria del cine justamente esa película? De un corte mucho más sombrío, más oscuro, más para adultos, en donde se analiza la violencia, pero también la salud mental. Joaquín Phoenix va a pasar a la historia por la forma tan extraordinaria de personificar al Guasón. Pero si buscamos el rastreo histórico, este personaje que aparece formalmente en 1940 y que hasta la fecha para muchos es considerado el mejor villano de la historia, está inspirado en otro personaje de ficción que aparece en la película de 1928 que se llama El hombre que ríe. Búsquenla, El hombre que ríe, 1928. Y podemos ir encontrando cómo este personaje burlón se convirtió en un asesino de masas, en un sádico, en un psicópata, en un personaje cuya mentalidad es tan difícil de comprender y que además su origen no está del todo aclarado. Hay muchas versiones sobre quién es el Guasón. Guillermo Espinosa nos manda saludos. Gracias, colega, hace tiempo que no teníamos la oportunidad de saludarnos. Sabemos de su destacado trabajo y siempre le damos el debido seguimiento. Si además de hablar de homicidas, queremos tocar un momento sobre los grandes delincuentes sexuales, también aparecen y también lo consumen sus niños. También en esta época de entretenimiento virtual, digital, lo están consumiendo a través de la pantalla o a través de la historieta. En The Watchmen hay un personaje que se llama El Comediante. Él intenta violar a otra superheroína que se llama Espectro de Seda. En las publicaciones, y lo que destaca es el año 1975, existe Red Sonja. Probablemente la asocien con Conan el Bárbaro. Pero Red Sonja, cuando tiene 17 años, es violada. O algo todavía más notorio. Cuando en Spawn número 5 aparece un pedófilo. Spawn número 5, tomen nota. Ahorita les comento. Guillermo Espinosa nos complementa y nos manda el saludo desde Tampico, Tamaulipas. Hermoso lugar, Tamaulipas. Vianey Rodríguez, interesante tema. Estoy de acuerdo con usted. Debemos ser complejos y saber diversos temas. Tuve el honor de estar en una ponencia que dio acerca de Facebook y fue increíble. Muchas gracias, Vianey. Saludos cordiales. Alan Franco. ¿Usted por qué piensa que al público le fascina este tipo de personajes? Primero, porque son aspiracionales. Queremos ser como Batman, queremos ser como Iron Man, queremos involucrarnos, tener esos físicos, lograr esas proezas. Por el otro lado, los supervillanos también reflejan esa pulsión negativa, esa pulsión de muerte que psicoanalíticamente se ha planteado como esta cuestión que todo el ser humano posee. Y me parece que también refleja, digamos, de alguna manera proyecta ese ser que tenemos. Y finalmente, porque la cuestión mitológica, teológica, siempre va a acompañar al ser humano. Y son mitologías contemporáneas. Pero decíamos, en Spawn número 5 aparece Billy Kincaid, un pedófilo homicida. Vean qué cuestiones tan dramáticas estamos hablando. Homicidas seriales, violadores en contra de adolescentes, o sea, personas menores de 18 años. Superhéroes que violan a superheroínas.
y en este caso Billy Kincaid, que aparece en Spawn número 5, un pedófilo homicida. Raúl Cortés, un estudioso de los medios de comunicación, criminólogo en formación, nos señala: en 1981 se da el primer caso de violencia intrafamiliar en los cómics, Hank Pym golpeando a su esposa. Interesante caso el que nos comentas, Raúl. Conocemos a la avispa y al hombre hormiga, 1981, pero no es el primer caso. Te invito a que consultes Action Comics número 1, donde aparece Superman, donde existe otro caso de violencia doméstica. Ahora bien, en 1963 surge un personaje que compite por momentos con Batman, porque tampoco tiene poderes, porque es atractivo, porque es millonario y porque es increíblemente tecnológico. Y estamos hablando de Iron Man. 1963, lo que significa 24 años después que Batman. Diríamos, por derecho de antigüedad, gana Batman. Ven cómo son muchos los temas y cómo en la actualidad los personajes se han vuelto más complejos. Uno de ellos, Selina Kyle, Gatúbela, Catwoman. Para algunos villana, para otros es una antiheroína y para otros una heroína. Y esa es justamente la complejidad y la belleza del personaje. Y si vamos acompañando a ella y a otros tantos con las mejoras en las ilustraciones cada vez más realistas, en la mejora de las líneas argumentales y en las calidades narrativas, se vuelve una cuestión sumamente interesante. Rafael Ojeda nos señala, no recuerdo si ya lo habíamos comentado, creo que sí, ese ya lo habíamos leído. Post-Tenebra, el cómic es muy representativo de los problemas actuales. Ejemplos serían en los cómics, podemos ver problemas desde la drogadicción como el cómic de Batman Venom. Claro, otra cuestión sería ver el consumo de drogas, hay muchos. Desde si era o no espinaca lo que consumía justamente Popeye, hasta el consumo de esta sustancia que se llama Venom, que en algún momento lo hizo Batman y ha habido otros personajes como tal, o Super Goofy también recordarán. Y Leo, ¿usted por qué cree que con el paso de los tiempos los cómics se tornan más violentos? Porque cada cultura responde a su época. Los cómics son una expresión de arte y responden también a las cuestiones contemporáneas. Por eso tienen que irse actualizando, porque hoy en el mundo se ha tornado más violento. Pero permítame, porque me queda muy poco tiempo y les tenía una noticia especial. Hoy, en este momento, anuncio públicamente una convocatoria. Y quiero que todas y todos ustedes participen. Sí, a quienes son psicólogos, criminólogos, victimólogos, abogados, filósofos, literatos, lingüistas, todas las ciencias y todas las artes están invitadas. Conjuntamente con Roberto Coria, uno de los más distinguidos estudiosos de nuestro país en materia de literatura fantástica y de cómics, hemos decidido en este momento lanzar una convocatoria pública para armar entre todas y todos un libro sobre los cómics, que llevará por subtítulo Miradas desde el arte y la ciencia. Hoy, terminando esta grabación, haré pública la convocatoria ya con las normas editoriales y el libro va a estar publicado en el primer semestre del próximo año. Queremos que todas y todos de todos los países se involucren, participen y hagan análisis históricos, filológicos, religiosos, filosóficos. Todas las perspectivas son bienvenidas. Si tú eres estudioso y te interesa el tema, estás invitado. Si eres un fan de los cómics, estás invitado. Así que este año estaremos publicando el libro de cómo construir la paz en México. Ya está en la editorial, recuerden, ahorita con la cuestión de la pandemia se retrasó un poco su elaboración, pero ya está en la editorial. Y el próximo año, primer semestre 2021, estaremos publicando el libro Cómics, Miradas desde el arte y la ciencia. Y seguramente lo estaremos presentando en las principales ferias de libro de todo el país, de otros países si nos invitan, y buscaremos que nuevamente nos abra las puertas
instituciones de prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que ha sido muy abierta a esta clase de temáticas, y también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien realiza año con año la Feria Internacional de Cómics con más de 20,000 asistentes en tan solo 3 días. Pues bien, hemos cumplido los 43 minutos. Me quedo únicamente con el comentario de José Alejandro García. Creo que la nueva identificación de la sociedad juvenil con los antihéroes se debe a factores de apropiación por estas conductas, o cómo se explicaría que hoy la juventud opta más por los personajes complejos y mayormente enfocados a problemáticas personales. Alejandro, hay personajes muy interesantes de analizar. La psicología de Capitán América es interesantísima. Por ejemplo, ver qué es lo que piensa Blade, este cazador de vampiros, donde él mismo tiene este origen, este linaje. Entonces sí se vuelve interesante y complejo, y creo que además los lectores hoy son más maduros, hoy son más críticos, más inteligentes, y además los guionistas, los ilustradores también se han dado la tarea de crear historias más complejas, más demandantes. Pues bien, hemos cumplido los 43 minutos de conocimiento. Hoy nos acompañó este personaje que se llama Dopp, X-Force, Dopp, y que además lo quise mostrar porque fue un regalo que muy amablemente me obsequió mi hermano Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Fueron 43 minutos de conocimiento. La próxima semana estaremos trabajando otros temas que seguramente esperamos sean de su mayor interés. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López y transmití desde Puebla Capital, desde el hermano país de México. Muchas gracias. Excelente día.